Señoras, señores, y especialmente a las señoras bolivianas, un corazón de afecto, o el afecto del corazón, en el Día de la Mujer en Bolivia. ¡Bravo! Ustedes me han escuchado muchas veces hablar en los institutos, en reuniones, y el tema ha sido Rotary, Fundación Rotaria, los problemas, etc. Hoy voy a cambiar el rumbo. Hoy voy a tratar de dar un mensaje optimista de cosas que están pasando en el mundo, que acontecen, que serán una renovación total en el corto, mediano y largo plazo, y que pasan inadvertidas muchas veces por la sencilla razón de que las malas noticias prevalecen sobre las buenas. Una de las cosas más interesantes que está aconteciendo en el mundo de hoy es la aparición de la vacuna contra la plaga de la ignorancia. La ignorancia se compone de información y educación o cultura. Hemos hablado miles de veces sobre esos dos mundos diferenciados, el tecnológico y aquel en desarrollo. Sin embargo, inadvertidamente apareció algo que fue poco a poco igualando a los ricos y a los pobres, a los viejos y a los jóvenes, y a los niños y sus maestros. Y eso es el teléfono inteligente. El teléfono inteligente se convirtió en un arma formidable para proveer información a quienes no la tenían. Es cierto de que hay miles de millones aún en el mundo que no tienen acceso a Internet. No pueden conectar sus computadoras, pero sí lo hacen a través de los teléfonos inteligentes. Y por suerte, dos grandes compañías tuvieron dos ideas geniales. Una de ellas, en el año 2012, fue Wikipedia. En Wikipedia lanzó el programa Wikipedia Zero. ¿Y qué hizo Wikipedia? Hizo 29 acuerdos en el mundo para proveer gratuitamente información y acceso a información a lugares donde no existía. Y junto con eso aparece Facebook en un compromiso formal de dar prácticamente libre una internet sin costo a casi 4.000 millones de personas. Ya ha hecho contrato con más de 50 países. Infelizmente Brasil y Argentina no han sido parte de esos acuerdos. Pero, de todas maneras, ese círculo, esa diferencia que había entre los que tenían la tecnología y en los que no contaban con la información, se ha ido acercando, y en el tiempo será una extraordinaria noticia. Y yo creo que debemos celebrarlo. ¿No lo celebran? La otra buena noticia acontece en África. Hoy me he dedicado a quienes nos visitan. África, que ha sido el desvelo por años y años y años de los rotarios, este año, en el sur del Sahara, llegará a tener un Producto Bruto Interno
mayor al 6% anual. ¿Qué ha pasado con esto? Se han desarrollado los recursos naturales, ha aparecido una nueva infraestructura y una gran inversión por parte de capitales y se ha aumentado el gasto en las familias. Es evidente que hay muchos países ricos en recursos naturales. En ellos hay pujanza, como por ejemplo en Sierra Leona, en Congo, y también, por otro lado, tenemos grandes riquezas que se van desarrollando, tanto como en Etiopía y Ruanda. Pero, ¿quiénes han sido el motor de este crecimiento? 4 países. El BRIC: Brasil, Rusia, India y China. Y esto ha permitido que un continente que tenía un índice de inflación del 11%, hoy tenga una inflación del 6%. Evidentemente hay problemas por todos lados en ese continente, pero estas noticias evidentemente impactarán en el tiempo por venir. La utilización de los recursos naturales de una forma racional, tanto sea en Ghana, Malawi, o la gran explosión petrolera de Angola, Mozambique y Tanzania, cambiarán de alguna forma la forma de ese continente. Pero hay 2 cosas más en las que África tiene un cambio extraordinario. La primera de estas 2 es el turismo. El año pasado, 36 millones de personas visitaron África. Y se espera que con la tendencia que existe, en 2 años África tendrá más visitantes que Italia. Y la otra cosa, más importante aún, es que las universidades del continente poco a poco van elevando su nivel de producción y también van apareciendo entre aquellas que son las mejores del mundo. Y esto verdaderamente hará que la gente, a través de estos programas universitarios, pueda recibir una educación mucho mejor. Esta noticia, amigos, representa un notorio despegue para el continente africano y también debe ser motivo de alegría para todos nosotros en Rotary al continente, por el continente al que le hemos dedicado tantos esfuerzos. Segundo aplauso. El otro tema interesante es lo que está aconteciendo en el orden mundial. Hay un enorme cambio en las finanzas y un enorme cambio en lo que es la riqueza. Turquía tiene, desde hace varios años, un crecimiento anual del 7%. Y Estambul dio por tierra todas las predicciones y proyecciones de que Occidente y Oriente nunca podrían tener un nexo. Ellos crecen a ese porcentaje y será aún mayor. Y también junto con esto, las finanzas globales acompañan estos cambios. Ustedes han sido testigos hace 2 semanas lo que aconteció en Nueva York. Lo que aconteció en la bolsa de acciones de Nueva York. Se presenta a cotizar en la bolsa de Nueva York una empresa que se llama Alibaba. Es una empresa china. Domina el 80% de la venta de artículos tecnológicos vía Internet en Asia. ¿Qué aconteció con Alibaba? El valor de mercado de Alibaba hoy en día
es 223.000 millones de dólares. Y si nosotros unimos esa cifra a las de Google, Microsoft, o Facebook y otras similares, nos damos cuenta que hay una nueva nube de riqueza que está desplazando aquella otra que era formal y de otra manera que se creaba a lo largo del tiempo. Junto con esto, hay conversaciones firmes y serias para cambiar dos cosas que el mundo del futuro necesita. La primera de ellas es un nuevo perfil para las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas fueron creadas con el principio y el objeto fundamental de mantener la paz en el mundo, la paz entre las naciones. Pero hoy la guerra no está entre las naciones. La guerra está dentro de las naciones. Está con los grupos que están localmente en las naciones y que la ONU no puede, de alguna manera, interferir o actuar. Allí tiene que haber un cambio, como también el otro gran cambio será el Fondo Monetario Internacional, que ayudará a los países de otra forma, de otra manera, con una libertad más amplia en la administración de lo que son sus finanzas y lo que necesiten para su propio crecimiento. No sé si esto merece un aplauso. Otro tema importantísimo que está aconteciendo en el mundo de hoy es la toma de conciencia por parte de los políticos de que la religión debe ser parte de las estrategias gubernamentales. Mucha gente dijo a lo largo del tiempo, se pensó que en Occidente, con el crecimiento y con el bienestar y la bonanza, las religiones desaparecerían. Y pasó todo lo contrario. Hoy en día, las religiones tienen una condición vital en la vida y en la armonía de la estructura de cada país. Observen lo siguiente. El mundo islámico tiene una tasa de crecimiento del 5,9 por año. La tasa de crecimiento en Italia es 1,4, en Francia 1,3, en Suiza 1,5. No pasará mucho tiempo en el cual nosotros observemos que hay más musulmanes que propios nativos en esos países. Pero el gran fenómeno es China, Mr. President. En China, el crecimiento de la fe en la gente es formidable. China tiene más musulmanes que toda Europa. China tiene más protestantes activos que toda Inglaterra. Y tiene más católicos activos que toda Italia. El crecimiento de la fe en China, en el budismo, supera los 100 millones de personas. Pero el crecimiento del confucianismo, el confucianismo tiene un crecimiento extraordinario porque la gente comprende el valor de las ideas. Brasil y México también son otro buen ejemplo del crecimiento de esta religión, particularmente las religiones evangélicas. ¿Por qué es importante para el mundo que las religiones estén activas? Déjenme que les dé un ejemplo. El 40% de la ayuda solidaria que va al continente africano está provista por las iglesias, judías, cristianas, musulmanas, o las que fueran, evangélicas, pero es el 40% de la ayuda solidaria y humanitaria que ese continente recibe. Y la otra cuestión que los políticos se están dando cuenta es que la religión no puede ser un instrumento para hacer la guerra. Y lo dijo muy claramente el Papa hace 2 semanas
un domingo en Albania y dijo que nadie piense que puede escudarse en Dios cuando proyecta y realiza actos de violencia y abusos. Matar a un hombre en nombre de Dios es un sacrilegio, dijo Francisco. Entonces, también los propios líderes religiosos están percibiendo los problemas que ellos tienen en contener a su gente. Y esto va creando, ¿qué va creando? Va creando un camino de entendimiento, un camino de paz, un camino de diálogo, que evidentemente en el corto, mediano o largo plazo va a repercutir en el bienestar y en la estabilidad de las comunidades. Esto merece un aplauso. Ahora me voy a referir a un tema con total asepsia. No quiero que nadie mal interprete lo que voy a decir, pero me voy a referir al no de los escoceses, a la elección que hubo en Escocia. La elección que hubo en Escocia fue una elección para el mundo entero. Lo que hubiera pasado si el movimiento separatista hubiera triunfado, hubiera equivalido al desmembramiento de la Europa entera y quizá a la motorización de más de 65 reclamos y grupos parecidos, separatistas de otro tipo, que existen a lo largo y a lo ancho del mundo entero. Pero el triunfo del no nos dio la posibilidad de comprender que el diálogo es válido. Nos dio la posibilidad de entender que hay que unirse en vez de desunirse. Y en eso voy a recordar las palabras de nuestro presidente Gary One, cuando dijo: en tiempos de turbulencia no hay que crear murallas, en tiempos de turbulencia hay que crear molinos de viento. Y vamos hacia el final. Queda tranquilo. Está por acontecer algo muy interesante. No hemos notado ni lo tenemos en nuestra mente, pero va a pasar. Estamos a 450 días que se cumpla el plazo del cumplimiento, digamos de nuevo, el cumplimiento o el logro de las metas del milenio de las Naciones Unidas. En esas metas del milenio, muy parecidas a nuestras áreas de foco en la Fundación Rotaria, en algunas se ha avanzado y en otras, lamentablemente, se ha quedado muy, muy atrás. Pero ¿cuál es el legado que a todos nos deja el ejercicio de estas metas del milenio? Es un reequilibrio juicioso, así lo podría llamar, un reequilibrio juicioso, un reequilibrio entre los pobres y los ricos, entre los grupos G8, G20, las naciones, los que tienen, los que pueden y los que tratan de subir gracias a la ayuda que reciben. Un equilibrio juicioso, digamos, entre el presente y el futuro, para evitar de alguna manera que no suframos nuevamente los colapsos financieros que llevaron billones de dólares que podrían haber sido utilizados de otra forma para el bien de la gente. Hay un reequilibrio entre la producción y la naturaleza. Estamos tomando conciencia seriamente y de una vez por todas que tenemos fronteras planetarias que no podemos ultrapasar. Hay también un nuevo
equilibrio o reequilibrio entre el trabajo y el ocio. Pensábamos que con la tecnología y con todo íbamos a llegar a tener todo el tiempo disponible y no es así. La gente está pensando en una vida saludable, en una vida placentera, en una vida armónica, en una vida de valores y en una vida de familia. Ese es el pensamiento emergente que nos dejan las metas del milenio. Pero las metas del milenio nos dejan una conclusión final. Y en esa conclusión, con respeto, voy a decir que tenemos un culpable: los Estados Unidos de América. Estados Unidos gasta 750.000 millones de dólares en blanco, vas a saber cuánto más, 750.000 millones de dólares por año en armamento, y gasta 15.000 millones en ayuda humanitaria. Solamente la experiencia en Afganistán le costó 100.000 millones de dólares, y Afganistán recibió 2.000 millones como ayuda humanitaria. La gente ya sabe y se da cuenta que esta ecuación no es posible. La gente sabe que no van a ser ni los ejércitos, ni los misiles, ni los drones, ni nada, ni los aviones ocultos. Esos no serán la solución que crearán las escuelas, los hospitales, los lugares para comer, las granjas y los lugares donde la gente pueda vivir mejor. Y ese es un nuevo concepto emergente en muchos lugares del mundo que se toman cuenta de las políticas. Entonces, finalmente, quiero dejar a ustedes estos pensamientos como una forma de tener presente de que hay cosas que están pasando en el mundo, cosas que en el tiempo se relacionarán con Rotary, cosas que verdaderamente serán cambios fundamentales y que nos darán a nosotros la oportunidad, como dice el Evangelio, nos darán la oportunidad de conquistar el mundo y a lo mejor perder nuestras almas. Creo que en todo esto Rotary tiene un gran porvenir. En todo esto Rotary tiene un gran beneficio. Y los rotarios podremos de alguna manera servir mejor si las cosas buenas que a veces no notamos que pasan se hacen realidad y emergen como tales para ayudar a los demás a vivir mejor. Muchas gracias.